Porque ¿para quién grabamos? Grabamos para quienes no están, ¿no es cierto? No se merecen que la grabemos. Pero no sé lo que le pasa a cada uno y a cada uno. Pero bueno, grabamos. Porque ustedes no la van a volver a ver, la van a ver los que no vienen, ¿o no? No, obvio. Y sí. Bueno, oigan, ¿cómo están esta noche? Diría Luis Miguel. Ta, ta, ta. No, estoy cansado. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, Bien, profe, bien. A pesar de todo, es bueno. Bueno, ¿leyeron para el martes pasado? Miren lo que les preguntó, no para hoy. Ari acá presente, que no me deja mentir, me dijo que estuvieron viendo concepto de democracia desde Grecia hasta hoy. ¿Sí o no? Es verdad. Y a ver si recuerdan, perdón si voy al hueso, si quieren repasar, repasamos, me dicen, si no yo digo desde dónde Ari me sugería que partiéramos. Si es difícil, vamos más para atrás, me avisan. Me decía que se quedaron en el dilema entre democracia y liberalismo y la posibilidad de una existencia, de la existencia de una democracia no liberal en la modernidad. Yo lo digo así, de hecho así estoy encerrando un montón de conceptos que tal vez no estoy explicando y bueno, no sé si se entiende la pregunta, si quieren que arranquemos desde acá, si tienen cosas para decirme, eh, tienen la palabra, así que ¿qué piensan de esta pregunta? Si saben qué es la democracia liberal, qué es la democracia, qué es el liberalismo, cuándo nacen estos conceptos. Sí, por lo que estábamos viendo, es como que el liberalismo tiende más a defender al individuo, eh, y la democracia más en su conjunto, digamos, de una sociedad. ¿Qué sería el liberalismo? ¿Qué llamamos liberalismo? Y Igual para ese, creo ¿Sí? que no, en los textos que pasamos, y yo no di una definición de liberalismo, hablamos No, de no, democracia. pero está bien, está perfecto que me lo digas, sin ánimo de que ustedes me digan, gracias Clary, Ari, la aclaración, eh, una definición, ¿qué les viene a la mente? Vamos a decir, si quieren. Como Sí para, que pusimos el martes, cuando yo hablé de liberalismo, dije, el liberalismo mete el foco acá y le interesa esto, a podemos ver partir de a ahí. ver dónde está el foco, está buena. el individuo, Ah, esa es la palabra, sí, un individuo. estado mínimo, es lo que repiten, lo que últimamente se está diciendo, ¿no? Un estado mínimo que no es un estado absoluto, sino que ejerza lo mínimo imprescindible para que los individuos puedan ejercer en libertad sus intereses económicos. Es lo que yo entiendo. Sí, a mí me gustaría decir con Noelia que esto que ella dice, que es lo que se está diciendo, no es que se está diciendo ahora, esto se dice desde hace 250 años, 300, y tal vez todavía no salimos de estas concepciones, ¿sí? Y me gustaría decir, junto con lo que dice Noelia, como complemento, esto no es una verdad, esto es teoría, como todas las que estudiamos, porque no hay una verdad sobre la realidad social, ¿correcto? No, no podemos establecerlo. Ahora, la noción del liberalismo parte de la idea de la existencia de individuos. Anótenlo si quieren así, la noción de liberalismo parte de la idea de la existencia del individuo. Me gustaría jugar con esto. Partir de la noción de la idea del individuo es creernos que somos individuos. Y tal vez, no sé si alguna vez se lo preguntaron, pero podríamos ser algo distinto de individuos.
¿sí? Lo colectivo. No, no por lo colectivo. Mira, te voy a decir otra cosa para que, mira dónde me voy a ir, que estoy con mi nena que está con matemáticas, estuvo con química. Ah, Entonces, ¿cómo les fue? ahí está. Ahí va. Bueno, en su defensa Estudiándola. matemática. Pero estuvo hablando la vez pasada tuvo que dar un oral y ella eligió hablar de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo y se fue con todo un speech y estuvo explicando los golpes, qué sé yo, no, el golpe de Estado, cuándo surgen las madres. Estuvo explicando, miren lo que le enseñé a mi hija, tiene 15 pobre, la estoy matando. Le expliqué qué significa un sujeto social y le expliqué cómo las madres de Plaza de Mayo se convierten en un sujeto social que es reconocido por todos nosotros. Si yo digo madres de Plaza de Mayo, ustedes entienden a lo que me refiero. Hay una Por construcción supuesto, yo social de un estoy en sujeto. abuelas. ¿Cómo? Sí, sí, obvio. Y después hablamos de abuelas, que son las que buscan a los bebés a quienes se les fue sustraída su identidad cuando fueron educados por otras familias porque los padres, las mamás, murieron en cautiverio. Bueno, Claro. pero la profesora que le tomó era la profesora de química, la que le tomó el oral. Entonces le preguntó sobre cómo hacían cómo hacen ahora abuelas para advertir que esos nietos, entre comillas, recuperados, bueno, a quienes se les sustrajo la identidad, pueden saber cuál es su identidad. Y entonces ella no sabía y medio que, la verdad que nos estudió la historia del banco de datos genéticos, nos estuvimos profundizando ahí. Pero medio que le dijo, bueno, por el ADN o por la sangre, le dijo ella. La verdad que bastante digna la respuesta. Ella estaba hablando en ciencias sociales de otra cosa. Y Mm. entonces la profesora dijo, pero ¿cómo? Esto lo vimos en clase. Claro, lo vieron en clase de química, ella se le mezcló todo. Tiene 15, estaba tratando de hilvanar temas que ni conoce tampoco también de la historia argentina y le salieron con esto. Entonces yo le respondí esto, ¿sabes lo que pasa, Clary? Le digo, se llama Clara. Le digo, cuando vos ves a las madres como un sujeto histórico social de representación eh, de la sociedad argentina, ella ve un conjunto de órganos, un conjunto de moléculas, ve ADN en cada persona que va caminando. Entonces yo le quise decir, vemos cosas distintas cuando se supone que estamos viendo lo mismo. La noción de individuo, la noción de sujeto, la noción de hombre, la noción de súbdito, la noción de un organismo que va caminando, la noción de cuerpo, son todas invenciones sociales que utilizamos para representarnos. Entonces, cuando yo digo cuando Ari dijo que el liberalismo tiene el individuo como el elemento fundamental, ahí también hay una idea, ¿sí?, de cómo queremos representarnos. Y aparece la idea de individuo, que es una idea de la modernidad. Cuando digo esto, voy para atrás con lo que Ari estuvo diciendo, cuando estuvieron explicando la democracia en Grecia, y ahí vos, Noelia, mencionaste lo colectivo, a mí no se me pasó por alto. En Grecia no tenían la noción de individuo cuando hablaban de democracia. Había esclavos por naturaleza y eso era una verdad. Y el que era esclavo por naturaleza era porque naturalmente le correspondía ser esclavo, esa era la forma. No había un cuestionamiento ni una noción biologicista sobre esto, ¿sí? Entonces, las formas de gobierno que se inventan como tipología en Grecia en el siglo V a.C., ¿sí?, son nociones o formas de gobierno que tienen que ver con una concepción social de los cuerpos en, en la humanidad. ¿Qué quiero decir? Platón, Aristóteles consideraban que cada una de las personas, yo voy a llamarlo personas, tengo que llamarlos de alguna forma, por su condición natural pertenecían a una especie de estrato o estamento y que si en un gobierno predominaba alguno de ese grupo, ese gobierno era de ciertas características. La democracia era una forma de gobierno en la que quienes gobernaban eran los sectores populares, no como los entendemos hoy.
sino como tal vez hoy podemos pensar un gobierno de esclavos, si quieren, o un gobierno de domésticos, no un gobierno de gente libre. No es la concepción que hoy nosotros podemos llegar a tener de democracia. La concepción, ¿entienden lo que estoy diciendo? Hay un cambio fundamental en la modernidad, que es la idea de que todos somos iguales o nacemos iguales en derechos y también si quieren obligaciones. Podemos creerlo o podemos no creerlo, pero sobre esta base aparece la noción de individuo. Esto es algo que apareció, si quieren, con la Revolución Francesa, que estuvimos estudiando en las clases anteriores cuando hablamos de qué nos dejó la Revolución Francesa. ¿Y qué nos dejó? Bueno, nos dejó justamente la idea de que en las sociedades modernas somos todos ciudadanos iguales ante la ley. ¿Sí? No hay más, a partir de la modernidad, sociedades estratificadas con títulos nobiliarios. Y sobre esa base, en la que el orden social está compuesto por individuos que pueden autogobernarse de la forma que mejor les convenga, es que el concepto de democracia aparece. ¿Me van siguiendo? Aparece, pero no. eh, ¿Cómo puedo decirles? No es de alguna manera eh, hegemonizado por un único sector. El concepto de democracia siempre está en disputa. Para todos, democracia no es lo mismo. Por eso es que podemos hablar de democracia liberal. Sería una forma de democracia, no es la única. No sé qué están anotando, pero no sé si me van siguiendo. La democracia del Estado liberal no, hoy en día, ¿no? ¿No es más reducida que la democracia del Estado social contemporáneo? No, no es que no sepa qué contestarte, sino que no sé por dónde encararlo. Vamos a partir de esta base. Miren, hay un recorrido histórico que no hicimos, pero partamos de esta base. Em, el concepto de democracia no es de los primeros que aparecen en la modernidad, ¿correcto? Hay primero un desarrollo del concepto Estado, que vos traes, Noelia, acá eh, para ayornar a de democracia. Y cuando se producen estas revoluciones que estuvimos hablando hace dos clases, ¿se acuerdan? Las revoluciones que dieron origen al constitucionalismo. Ahí, en ese periodo de la historia de la humanidad, 1600, 1700, los estados o reinos, es lo mismo, ya existían. Y por la forma de organización social y división social del trabajo y el trabajo cooperativo que íbamos desarrollando como comunidad, que fue increciendo, ¿sí? El Estado se fue ampliando y desarrollando. Por Estado, ¿saben qué vamos a entender acá? A la comunidad organizada trabajando cooperativamente, independientemente de que algunos aporten más, otros menos, de que algunos trabajen más, otros trabajen menos, de que algunos dirijan y otros sean dirigidos. Quiero decir, los estados, que son los antiguos reinos, para responderte, Noelia, siempre están en expansión y crecimiento. Pero si no le queremos poner la palabra Estado, vamos a ponerle otra. La comunidad organizada siempre está organizándose colectivamente y siempre está generando que los temas que parecen que son privados sean públicos
y que sean regulados por la comunidad, bajo la forma que sea. La educación originariamente era privada, era religiosa, después fue privada y después pasa a ser un tema público. La economía podía ser un tema individual, pero muy prontamente los reyes se vieron con problemas económicos que hoy nosotros podríamos llamar la macro, ¿sí? El ministro de Economía no se llamaba ministro de Economía, se llamaba no sé, Hacienda. secretario del Tesoro, que era el que custodiaba la plata del monarca, ¿correcto? El tesorero. Y tenía problemas de la macro, ¿sí? Y entonces se convirtió la economía en un tema público del cual también todos opinábamos. Y después empezó a haber mucha gente que se empezó a agrupar y a vivir en comunidad. Y entonces empezaron a aparecer problemas de seguridad. Y la seguridad que era privada se convirtió en un tema público del que todos discutimos. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Y todos los temas que eran privados pasan a ser públicos. Y como pasan a ser públicos y pasan a ser asuntos importantes para el reino, pasan a ser temas de Estado. Entonces, desde ese punto de vista, voy a responder, el Estado siempre está en crecimiento. ¿Me van siguiendo? Ahora voy a responder lo que dijo Noelia del liberalismo, ¿eh? ¿Me van siguiendo con lo que estoy diciendo de que la comunidad organizada convierte todos los temas privados en temas públicos? ¿Siguen esto que Sí. estoy diciendo? Los medios de comunicación, los temas de agenda, la justicia, la educación, la salud, el sanitarismo, todo. Las profesiones, las normativas, las normas de seguridad, todo se convierte en público. Ahora, hay un tema fundamental por el cual el liberalismo ve la luz, que es el siguiente. En un momento los sectores que más se van empoderando eh, en la sociedad son lo que nosotros empezamos a llamar la burguesía, ¿sí? Que advierten que el monarca a cargo del Estado abusa de su poder, impone reglamentaciones con las cuales los sectores dirigenciales burgueses no están de acuerdo. ¿Sí? ¿Siguen esto que estoy diciendo? Hey, rey, me estás poniendo preso porque yo no te quiero pagar los impuestos a vos. Hey, rey, estás excediéndote con las normativas. Y también temas afectivos. No me estás invitando a tus fiestas. Te estás excediendo. Estás gastando de más. Estás privilegiando a unos y no a otros. Tenés acreedores que son parasitarios y nosotros somos los que ponemos el lomo. ¿Sí? Entonces, ¿qué empiezan a hacer estos burgueses? Empiezan a decir, el rey abusa de su poder, hay que ponerle un límite. Y como se asocia la palabra rey a Estado, ustedes escucharon alguna vez la expresión de Luis XIV, el Estado soy yo. ¿Les suena esto que estoy diciendo? En francés era l'état c'est moi. Bueno, alguna vez había un rey que se llamaba Luis XIV que hacía todo en Francia. Era uno de los reinos más florecientes. Y como hacía todo todo el tiempo, el tipo dijo, bueno, el Estado soy yo, si yo hago todo yo. Casi que lo dijo como lógicamente, no fue una invención, si fue una derivación lógica. Entonces empezó a enarbolar un discurso por parte de la burguesía contra los monarcas, diciendo, el Estado tiene que achicarse para que nosotros podamos hacer lo que queremos hacer sin injerencia de lo público. Y ahí empiezan a hacer este discurso de hay que limitar el poder del rey, que después se traduce en hay que limitar el poder del Estado. Y ahí se empieza a elaborar la teoría de hay que achicar el Estado para dejar actuar al privado. ¿Entienden? Se empieza a construir esta noción a partir de la idea de que hay que de una disputa de poder entre la burguesía y el poder público de aquel entonces. Y en ese marco nace esta idea del Estado liberal, que es un Estado que pone las reglas, pero no abusa en el ejercicio de su poder. Y esa es la construcción del Estado liberal. ¿Me van siguiendo? Hasta acá no aparece la palabra democracia. ¿Sí o no? Sí, Cuando
cuando se producen las revoluciones y las monarquías quedan más limitadas en el ejercicio de su poder, porque son monarquías constitucionales o monarquías que tienen que someterse a la voluntad popular o monarquías que son controladas por el parlamento, ¿sí? Empieza de alguna manera a funcionar el nuevo orden de división cooperativa del trabajo. Y había una idea de que esto iba a funcionar, sobre todo inspirado en teorías económicas que vamos a llamar liberales. El padre de la filosofía liberal, de alguna manera, es John Locke, en términos filosóficos. Y después tenemos el liberalismo en términos económicos, que está más relacionado con lo que ustedes estudiaron como la escuela fisiócrata, de alguna manera, ¿sí? Que es un poco la libertad del grano, la libre circulación de las mercancías, que son las teorías económicas previas al desarrollo del capitalismo en la modernidad. Mercantilismo versus fisiocracia, ¿correcto? Era el partido de fútbol por excelencia. Ah, más viejo que las carapelas. Me Bueno, dijeron que eran ideas nuevas, pero me han engañado. Pero yo pensé que era todo renuevito, que estas ideas. Al bueno, final, bueno, cuando ese modelo se echa a andar, ¿cuál es la idea del liberalismo, de la filosofía liberal? La idea de la filosofía liberal respecto de la concepción social, ¿saben cuál es? Todo se va a acomodar, ¿correcto? Si, si la gente estudia, prospera. Todavía no hay una concepción aquí. A ver, todavía vivimos en un mundo en donde hay esclavos y eso todavía no está mal, ¿correcto? No es que cuando llegó la modernidad desaparecieron los esclavos y todos pasamos a ser automáticamente iguales ante la ley. Tal vez en Francia pasaron a ser todos iguales ante la ley, pero en las Antillas, en Santo Domingo, todos eran esclavos, para que se entienda lo que estoy diciendo, ¿sí? Y, me estoy y- perdiendo un poco con las ¿Cómo? épocas. Porque en Grecia habían esclavos. No, Después, pará. No, pará. Ya estoy en la modernidad. sí, ya sé 1750, que no voy a 1800. perder, pero el concepto de esclavitud existía. Esclavos hubo siempre Sí. y no sé si Me siguen sorprende habiendo. que no haya en la modernidad esclavos muy avanzada y que después vuelvan los esclavos. Es Es que raro. tal vez les pusimos. Hubo un momento Después en no la les historia. pidieron. Vamos a decir así: el liberalismo, como idea, como noción, cree que todos los individuos pueden desarrollarse, ¿sí? Y progresar educándose, insertándose en la sociedad y que todo va a funcionar bien. ¿Ok? A poco de andar, esto no funcionó, porque la desigualdad, que no tenía por qué desaparecer, siguió existiendo. El problema es, tal vez, les voy a decir, de expectativas. Creímos que podíamos ser un mundo en el que todos nos íbamos a desarrollar, pero no era así. Entonces pasamos a ser sujetos de derechos sin derechos. ¿Siguen? Suje- es un problema de expectativas. Si nos decían que nunca íbamos a poder ejercerlos, tal vez no peleábamos por ellos. Pero bueno, como apenas arranca la modernidad, todos creíamos que iba a funcionar y pasaron 30, 40, 50 años y no hay prosperidad, grandes sectores sociales que creyeron en la posibilidad de un mundo mejor empiezan a tensionar contra la dirigencia que está a cargo del mundo ahora. Vamos a llamarlo la burguesía liberal, ¿sí? Y ahí empieza a aparecer, si quieren, la noción de democracia. ¿Ya había autores que hablaban de democracia antes? Sí. ¿El concepto de democracia existe desde Grecia? Sí. En Grecia se decía que democracia era el gobierno del pueblo gobernando para sí. Concepto de Aristóteles, que lo habrán visto con Ari la clase pasada. ¿Sí? ¿Me siguen esto que digo? Esa noción de democracia en, en 1800 es una concepción peyorativa
¿Qué quiero decir? La noción de democracia nunca fue una noción positiva, nunca hubo una concepción positiva respecto del concepto, sino recién hasta después de 1950. Es decir, la palabra democracia siempre estuvo asociada a sectores populares y no tenía una visión positiva respecto de quienes monopolizaban la palabra. Democracia, hasta 1950, fue un concepto asociado a los sectores populares. ¿Van siguiendo esto que estoy diciendo? Esperen un segundo. Claro, ¿no me cerrás la puerta acá? Gracias, amor. Entonces, cuando, cuando está por producirse, en el 1750, cuando está por producirse la Revolución Francesa, antes, ya empiezan a aparecer las primeras nociones que empiezan a traer a los griegos y dicen, tenemos que lograr un gobierno popular, no dicen popular, del pueblo para el pueblo. No, ¿y a qué se referían con esto? Y escuchen a lo que viene ahora, a un gobierno no representativo, sino a un gobierno en el que todos votaran las leyes de todos. Y aunque esto les pueda parecer impracticable, esto era lo que se teorizaba o se decía o lo que se pretendía por parte de los sectores más bajos, o vamos a, si quieren a decir, por parte de los sectores no propietarios. Los trabajadores urbanos, los peones rurales, los trabajadores de los pequeños talleres, de lo que fuere, de zapateros, telares, ¿entienden? Trabajadores urbanos que no son propietarios, pero que exigen por sus derechos. Hay muchos autores que traen esta noción que nosotros vamos a llamar de democracia plebeya. El más característico es Rousseau, lo conocen de nombre, ¿no? Que decía, no creo en la representación, decía, 1765. Todos tenemos que votar nuestras propias leyes y todas las leyes que decidamos para el pueblo tienen que ser votadas por el pueblo. Este es un tipo de noción de democracia que aparece recién acá en estos primeros años, ¿sí? Y también está relacionado con el sufragio, no de una élite, sino con el sufragio popular universal. ¿Siguen esto que digo? Pero esto no era bien visto por todos. Esto siempre fue una disputa de poder. Y en esa disputa aparecen las concepciones o las nociones respecto de las formas de gobierno. Y entonces, quienes pelearon durante muchos años por lograr una democracia, vamos a llamar participativa, son los que vamos a asociar a los sectores populares o de izquierdas o socialistas o sufragistas. Y los sectores liberales no mencionaban tanto la palabra democracia, hablaban de republicanismo, hablaban de aristocracia, hablaban de liberalismo, ¿sí? Hablaban de que la sociedad debía ser dirigida por los mejores, una especie de elitismo. Una especie. ¿Van siguiendo? Ari me contó que la vez pasada estuvieron también charlando respecto de algunos autores que hablan de la democracia elitista, que son Mosca, Pareto y Michels. Y después más adelante en Estados Unidos, Schumpeter, ya en 1950. ¿Por qué aparecen estos autores Mosca, Pareto y Michels? Y no sé si saben de qué año son. Por lo que recuerdo del siglo XX. Creo que Miren que les di las fechas, les dije, anoten los y años. Qué bárbaro. 1800. Mosca, yo voy a tirar Moscas de Les di los años exactos y les dije, se anoten porque está bueno. 1920. Claro. ¿Qué? 1920. Sí, son autores que van desde 1890 a 1920, pero
Schumpeter es de después. Claro, si ustedes advierten, aparte, miren, ustedes tienen que hacer todo el tiempo en sus mentes la asociación con la historia de las ideas económicas, ¿correcto? Porque si no, como que no la van agarrando. ¿Y cuándo es la crisis del liberalismo económico? La primera gran crisis. ¿De Argentina? No, mundial. La del No, 29. el crack. Bueno, La Gran miren, Depresión. una primera gran crisis, por Es supuesto, una pregunta difícil, Ezequiel. pero es difícil. Bueno, yo lo digo, no importa, no importa. Estamos para aprender, tampoco yo. No, pero ¿por qué arbitrariamente decís la primera es la de 1870? No, no iba a O decir sea, 1870, iba a decir 1850, 1848 iba a decir. No, claro, no, bueno, está bien. O sea, No me meto, no digo a nada. ver, no, a ver, ¿por qué digo crisis liberal? Porque crisis capitalistas, crisis económicas del capitalismo hay desde la época de las monarquías. Los propios monarcas tenían crisis económicas del macro, con otros nombres, acuñaban moneda, emitían papelitos, tenían acreedores, ya tenían problemas aunque no sabían teóricamente qué tipo de problemas tenían. Alguien alguna vez vino y dijo, che, vos estás teniendo un problema de endeudamiento, vos no podés emitir sin respaldo. Alguien, en algún momento y em, David Ricardo y Smith, ¿cómo se llama? Adam Smith empezaron a escribir la teoría económica, ¿correcto? Liberal y dijeron, che, a vos te está pasando esto y a estos monarcas le está pasando esto. Entonces empiezan a explicar cómo funciona la economía y ya es cierto, podríamos tener crisis de antes, pero pasadas las revoluciones burguesas, hay crisis recurrentes durante el siglo XIX y a mayor integración y socialización y división internacional del trabajo, mayores evidentes van a ser las crisis. Y hay crisis, y estas crisis se corresponden también con estallidos sociales, ¿correcto? Están claramente relacionados. Y bueno, yo iba a mencionar 1848, Ari mencionó correctamente 1870, que yo le iba a mencionar después. 1890, creo que es la otra, 1889. Y lo que empieza a pasar, si quieren, es que la idea de que la economía liberal iba a funcionar sin el control de las monarquías absolutas, después de 100 años se advierte que esto tampoco funciona. Entonces empieza a entrar en crisis lo que llamamos el liberalismo económico y de la mano de la crisis del liberalismo económico, el liberalismo político o la idea de que con sencillas reglas el mercado se va a autorregular o todo va a funcionar sin ningún tipo de reglamentación o normativas o adecuación. Entonces, entre 1890, con fuerza, las voces que ya se hacían de escuchar antes, a partir de 1890, con fuerza, empiezan a hablar de la crisis de este modelo que había prometido una época de prosperidad que nunca llegó, ¿entienden? Y todas las corrientes que vamos a llamar o a englobar dentro de la izquierda, que eran voces alternativas, empiezan a tener cada vez más prestancia y son más escuchadas. Entonces, si el marxismo era una idea alternativa que estaba ahí dando vueltas y los sectores de poder no lo querían ver, ahora ya es evidente, porque además esos sectores alternativos, alternos, subalternos, se han organizado, tienen instituciones representativas, tienen sindicatos, tienen partidos, tienen ejércitos que están preparados para destruir el orden y cambiarlo a uno nuevo, con nuevas ideas, ¿entienden? Entonces, entra en crisis el liberalismo, tanto económico como político, tanto en el campo de las ideas económicas como en el campo de las ideas políticas. ¿Me van siguiendo esto que digo? Y entonces es en este contexto en donde empiezan a aparecer autores críticos y algunos críticos de la teoría política. Y dicen, che, esto de que vivimos en democracia no existe. Pero además estos autores, Mosca, Pareto y Michels, también advierten que no solo los sectores, digamos, vamos a llamar, de la burguesía gobiernan para sí, sino que, dicen estos autores, los sectores dirigenciales del campo de la izquierda, escuchen lo que voy a decir ahora, vamos a decir los líderes revolucionarios a cargo de los partidos revolucionarios de izquierda,
también gobiernan para sí. Eso dicen estos tipos en 1890. ¿Saben lo que van a decir estos tipos para que entiendan? Van a empezar a hablar, me escuché, este concepto no es nuevo, van a hablar del concepto de casta. Van a empezar a decir, che, están los de abajo y están los de arriba. Hay una clase política que no gobierna para sus representados, gobierna para sí. Son una casta. Dice. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y entonces empiezan a decir, la democracia finalmente, de la que tanto estamos hablando en la izquierda, la democracia popular, se transformó en una democracia de elites. Perdón, un chiquitín. Me No, olvidé que tengo que prender el fuego. A ver, ponelo con agua que ahí te lo prendo. Tengo que ir a prender una hornalla. 15 años no estaba aprendiendo una hornalla, ¿pueden creer? Puede pasar. Es increíble. Avísame, Claudia, que ahí lo pongo. Entonces, Mosca, Pareto y Michels son los primeros autores que introducen el concepto de elite, elite dirigencial, y que va a permitir que otros autores, como por ejemplo Schumpeter, 70 años después, hablen de democracia elitista. ¿Entienden lo que estoy diciendo? no. Sí. Hablan de sectores elitistas como una crítica. Lo dicen como, Yo, claro, lo dicen a partir de, ahí voy, lo dicen a partir de un desencanto con las promesas fallidas. Ese es el tenor con el que estos autores hablan. Son italianos la mayoría. Michels es alemán, pero vivía mucho tiempo en Italia. Y todos hablan de la crisis del liberalismo. Y digo esto de que son italianos porque no están hablando desde el centro, digamos, de donde nacen las ideas. En Italia adoptan esas ideas que vienen de Francia, de Inglaterra, y dicen, che, esto no funciona. Acá nos gobiernan los mismos de siempre y gobiernan para ellos, están haciendo la suya. ¿Sí? Los Una- mismos de siempre, ¿qué serían? Perdón. ¿Cómo? Los Lo mi- mismos de siempre, ¿qué Los, sería? La burguesía. No, vamos a llamar a los sectores dirigenciales y ya podemos empezar a pensar en que no hay tanta disociación entre la dirigencia política y la dirigencia económica. Son los mismos, siempre lo fueron. Hacer esta distinción analítica no tiene ningún sentido. Ari, habla que yo voy a prender la hornalla. Yo te escucho igual. Igual lo dijimos el martes, pero piensen esto. ¿Por qué son importantes Mosca, Mitchell y luego Schumpeter en 1950, ya más lejos en el tiempo? Parten del hecho de cuáles fueron las falsas promesas de la democracia, en el sentido de qué decía la democracia, qué nos venía a decir la democracia desde los griegos. El gobierno del pueblo para el pueblo, con la lógica de las mayorías, con la libertad de expresión, una ciudadanía informada. Entonces, se decide en función de la lógica para las mayorías y ya en 1884, que es el de Mosca, ¿por qué es importante Mosca? Y es el antecedente del concepto de las élites, que no lo conceptualizan estos autores, pero están diciendo, che, no sé si la democracia es la forma de gobierno, el sistema de gobierno del pueblo con la lógica mayoritaria de esta ciudadanía que está informada. En última instancia, quien gobierna son los pocos y es una forma de gobierno de los pocos. La importancia de esos autores es que están diciendo eso, para desromantizar la idea de la democracia. Y después Mitchell va en ese sentido, después Schumpeter va a ir más a fondo y va a decir, acá la ciudadanía no le interesa, no sabe un carajo, lo único que la democracia realmente existente es una competencia entre las élites, entre las minorías, que se venden en un mercado de votantes para acceder a cargos. Y si la gente no estaría obligada a votar, no votaría. Entonces, lo que nos importa de estos autores es que están cuestionando la idea romántica de la democracia, que nosotros hicimos un salto, pero entre la democracia entendida como estos autores y Grecia también podríamos hablar de Rousseau y
la voluntad popular y que la voluntad popular nunca se confunde porque es indivisible y es la representación del pueblo. Entonces, están cuestionando esa idea romántica de la democracia para ir pensando una democracia realmente existente, que es lo que vamos a ver más adelante con otros autores. Eso nos importa a estos tres autores, básicamente. No sé si quieres agregar algo ese, pero después también nos da el salto para pensar las élites. No, sí, está re bien. No, igual justo te iba a preguntar hasta dónde teníamos que llegar temporalmente. Temporalmente hasta... Para saber si No, acelero o me quedo por ahí en la historia. no sé qué responder en la historia. No, Me no, porque mataste la con la pregunta posición. temporalmente, porque yo el martes no hice una temporalidad. Empecé con Mm. las definiciones de democracia y liberalismo. Y No, está nada, bien. mencioné un montón. Mire, esto que dice Ari me da pie para, me acuerdo de Mitchell sobre todo, que primero con Rousseau aparece como una especie de enamoramiento, encantamiento con la democracia como una posibilidad. Y estos autores como que medio que prueban empíricamente que la democracia es una forma de gobierno irrealizable. Pero lo digo para que ya lo sabemos, solo que lo digo para que adviertan qué es lo que tenían en mente. Ese desencanto nos habla de que existía en sus mentes, en las mentes de esa época, la posibilidad de que la democracia fuera un gobierno ideal. Entonces intentan probar empíricamente si podría funcionar o no. Y dicen, no, esto es imposible, más en ciudades grandes porque como las poblaciones crecían cada vez más, advertían que era imposible que todos votaran todas las leyes. Entonces, la democracia, como forma de gobierno representativa, era la única que podía llegar a existir, ¿sí? Y eso es lo que intentan laburar en esos años y empiezan a hablar de la noción de élite y el desencantamiento con esas formas de las que Rousseau había hablado y había enamorado a tantos, el gobierno del pueblo para el pueblo. Em, lo que pasa es que hay un salto temporal importante que está directamente relacionado con el fascismo biologicista, ¿sí? Y el racismo y los nacionalismos que van desde 1870 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y eso un poco opacó un poco todo lo que fue el concepto de democracia liberal que van a hacer después. Quiero, para que ustedes tengan esta noción en fechas. Si las revoluciones, anótenselo, si las revoluciones fueron en- entre 1600 y 1750, eh, eso es el paso a la modernidad. Y ahí arranca el liberalismo, ¿sí? Todo el siglo XIX hasta 1870 es una pelea, una disputa entre el liberalismo y los sectores populares que están peleando por nuevas ideas. Pero entre 1870 y 1950 podemos hablar de crisis del liberalismo, tanto en términos económicos como también de las ideas políticas. Y ese periodo de crisis que va de 1870 a 1950 es un periodo de florecimiento de nuevas ideas políticas. Y ahí tenemos que poner como las más importantes al marxismo y al fascismo, o al nacionalismo si quieren, ¿sí? Que son dos, digamos, ideas, ideologías, filosofías de la praxis que intentan imponer un nuevo orden en el mundo y que son antiliberales. ¿Me siguen esto que estoy diciendo? Y recién, después de que estas ideas no triunfaran, tanto el marxismo como el fascismo, sobre todo, es que en 1950 y sobre todo en Estados Unidos, vamos a hablar muchísimo en la segunda parte sobre esto, la ciencia política vuelve a hablar. La ciencia política liberal, si quieren, o la ciencia política hegemónica de Estados Unidos, que es el nuevo patrón del mundo. Y desde ahí vamos a volver a hablar de democracia, pero ya no cualquier democracia, la democracia liberal.
Déjenme decirles algo que sería lo fundamental para entender qué sería la democracia liberal desde 1950 en adelante, como idea por lo menos. Miren esto. Entre 1870 y 1950, a grandes rasgos, nos matamos entre todos como humanidad. Guerras. ¿Eso está correcto? Nos autoaniquilamos entre todos, no importa bajo qué ideología. Entonces, en 1950, después de las atrocidades que nos hemos autocometido como humanidad, como especie humana, aparece fuerte la idea de, bueno, tenemos que vivir respetándonos. ¿Entienden esto que estoy diciendo? No podemos seguir matándonos. Tenemos que respetarnos. Y bajo esta idea de tener que respetarnos como especie humana, respetar al otro, no podemos autoaniquilarnos, somos conscientes de los crímenes que hemos cometido, se van a seguir cometiendo, no es que no. Es que empezamos a pensar cómo puede ser, cómo podría ser un régimen en el que todas las ideas puedan convivir y discutir y ponernos de acuerdo sin matarnos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y sobre esta base, la idea de democracia liberal ya contemporánea, ya no moderna, contemporánea, que tiene que ver con una nueva noción, el pluralismo, los disensos adentro del consenso. Podemos debatir y el que gana gobierna y el que pierde espera y acompaña hasta las próximas elecciones. Todos podemos votar, hay que respetar a los otros. No tenemos que ver al otro como un enemigo al que hay que aniquilar, sino que podemos todos ser parte de este mundo. Todo esto bajo el control de Estados Unidos, por supuesto. Pero esa es la democracia contemporánea liberal que nace como idea y que va a estar permanentemente en disputa, pero sobre esta base. El primero que va a patear el tablero muy tempranamente, sí es Schumpeter, que desde temprano sacude el tablero y dice, nadie entiende nada, como dijo Ari. No somos seres racionales que sabemos gobernarnos. Mirá, nos matamos entre todos. La gente no sabe un carajo, están todos mirando, escuchando la radio, diría Schumpeter, porque estaba hablando en 1950, o ya están viendo la televisión. Y la gente no sabe nada de lo público, ni de las cuentas públicas, y es el primer autor que patea el tablero. Tal vez sería muy fuerte incluirlo ahora, pero es el primero que habla de una democracia elitista como única democracia posible, en donde en realidad el poder va a estar disputado por grupos, digamos, que están por arriba, el pueblo no sabe nada, elige cada tanto. Ya vamos a tener mucho tiempo para hablar de esto, ¿sí? Antes de 1950, o sea, entre 1870 y 1950, la palabra democracia existió, pero estaba monopolizada sobre todo por el marxismo y el fascismo. Democracia para el comunismo eran los trabajadores a cargo del gobierno. ¿Entienden? El soviet, en el caso de Rusia, los trabajadores en general como el sujeto soberano. ¿Entienden? Y eso era lo que tenían como noción de democracia. Para el fascismo, democracia era un pueblo que elige a su líder, un líder que es igual al pueblo y que lo representa en su esencia. Y también hablaban de democracia. Para el fascismo, la democracia más perfecta es la democracia en la que el líder se parece a su pueblo. Estoy hablando de Hitler, que era lo más parecido a los sectores populares en la Alemania nazi. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Y así hablaban las teorías de la época. Eh, entonces, Ari me había comentado la vez pasada que quedó la duda, por ejemplo, de si existió una democracia que no fuera liberal. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que fueron conceptos de democracia que, entre comillas, si quieren, no triunfaron en el campo de las ideas. ¿Por qué? Porque no quedaron como vigentes como esto es lo que va.
Se los voy a poner otro ejemplo para que ustedes entiendan que no tiene nada que ver, pero tal vez me entiendan. ¿Vieron que cuando asume un presidente siempre dice, no sé si escucharon, bueno, justo este no, pero los anteriores todos, voy a ser un presidente más federal? ¿Les suena esto? Nadie dice, voy a ser un presidente unitario y voy a gobernar desde Buenos Aires. ¿Escucharon sentir alguna vez que algún presidente diga esto? Sí. ¿Quién? Y la mayoría. No, pero que lo diga, no que lo haga. Ah, ¿Cuál era la pregunta? No entendí. Y un presidente que diga, soy un presidente unitario y voy a gobernar desde Buenos Aires. no. Y me chupo un huevo lo que digan los gobernadores. Igual yo soy el que manda. ¿Se Ah. imaginan? Una remera que diga, aguanten los unitarios. ¿Qué quiero decir? Ese concepto no triunfó. Lo digo como conceptual, como noción. No es que después es lo que pasa. ¿Eh? Les gobernaron prácticamente el 85% de la historia argentina. No, para que ustedes, yo les quiero, lo que quiero que entiendan es que no es lo mismo el ejercicio y lo que pasa y cómo lo podemos analizar del campo de las ideas. Y yo lo que estoy diciendo es, por ejemplo, para que ustedes entiendan, en Argentina triunfó la visión de que tenemos que ser un país federal. No somos un país federal, nunca vamos a ser un país federal, ¿correcto? Pero no podemos decir que no somos federales, porque queda mal, ¿entienden? Lo que estoy queriendo decir es que lo que triunfó después de 1950 es la idea de que la democracia tiene que ser liberal y el liberalismo tiene que ser democrático. No sé si eso está bien o si eso existe o no existe, pero no se puede decir otra cosa porque queda mal, más allá de que lo que pase sea algo totalmente distinto. Y lo que yo estoy tratando de explicar es que hay ideas que aparecen como hegemónicas independientemente de lo que después pase en el ejercicio. Y ustedes como alumnos, que estamos acá en esta materia, tienen que desacoplar una cosa de la otra. Tienen que ser capaces de decir, triunfó esta idea en términos conceptuales. No es que eso es lo que pasa. Miren, hoy Ari me contó que viene de una clase en la que hablaron de tecnofeudalismo. ¿Correcto? Bueno, no puede salir un gobernante y decir, vamos a gobernar como era en el feudalismo. Queda mal. Pero para los cientistas sociales, puertas adentro, podemos charlarlo. Che, esto, no, esto nunca fue, ni va a ser, ni será democracia. Si yo tengo que asesorar a alguien que tiene que dar un discurso, yo le voy a decir, vos decís que vas a respetar la independencia de los poderes, que vas a respetar las instituciones, que vas a gobernar para todos, ¿correcto? Que vas a ser federal y que vas a respetar la opinión pública y no vas a perseguir a nadie por sus ideas y zaraza. Ahora no es lo que vas a hacer como gobierno, ¿entienden? Entonces acá estamos trabajando el campo de las ideas. Y cuando yo digo triunfó la idea de democracia liberal, no es que triunfó esa forma de gobierno, triunfó esa noción conceptual que tenemos que repetir hasta el hartazgo. ¿Me van siguiendo esto que estoy diciendo? Bien, cuando digo esto es para decir, hablar, y si querés, para que diga una cosa y hablas. Cuando digo esto es para decir que entre 1870 y 1950 el concepto de democracia estuvo en disputa. Los comunistas decían que la democracia era lo que ellos decían que era democracia. Los fascistas decían que la democracia era lo que ellos decían que era democracia. Y los liberales no hablaban mucho de democracia, porque era algo de lo cual no querían hablar tanto. Hablaban de liberalismo, de republicanismo, ¿sí? De decencia. No hablaban de democracia. De democracia se empieza a hablar después, desde Estados Unidos, una vez que Estados Unidos ganó la guerra. Y empezaron a hablar de democracia liberal, ¿sí? Y de pluralismo. Y de que todos podemos vivir pacíficamente, cada uno exponiendo sus ideas en un mundo en paz. No es que esto es verdad o esto es la panacea o esto funciona así. Ustedes pueden verlo incluso con indignación, pero tienen que saber entender cómo funciona. Sí, Ari. No, yo quería agregar, todo depende de qué definición le demos a los términos. Bobbio le da, cuando el título del texto de Bobbio es liberalismo o democracia y liberalismo, y la tesis es, che, son compatibles.
Es más, dice Bobbio, el liberalismo presupone el Estado democrático, por eso ahora podemos hablar de una democracia liberal. Ahora, bueno, ¿cómo define Bobbio la democracia y cómo se define el liberalismo? Entonces, entendiendo la democracia como ese sistema de gobierno y ese conjunto de reglas que define quién va a acceder al gobierno y a través de qué procedimiento, con esa definición de democracia, voy a decir, bueno, es compatible con el liberalismo, entendiendo el liberalismo como esa forma de Estado limitado, mínimo, que garantice las libertades individuales. Ahora, recién Ezequiel decía, bueno, pero la definición de democracia estuvo, puede estar y podría estar en el futuro en disputa, porque la definición de democracia como, como un conjunto de reglas y procedimientos es una definición formal, procedimental de democracia. Y lo primero que yo dije el martes es, bueno, las definiciones pueden variar, pueden tener pueden darse resignificados y todo va a depender de un contexto histórico que puede cambiarle el significado. ¿Se entiende? Puede haber una definición de democracia procedimental y una más sustantiva, más de contenido. Entonces, Claro, teniendo en cuenta la definición que da Bobbio, es compatible con el liberalismo, exacto. pero es en función de la tesis de Bobbio. No, Uno podría además, decir, no, la democracia para mí es otra cosa. además, sobre esto que está diciendo Ari, lo que tenemos que entender que igual vamos a tener mucho tiempo para charlarlo en la materia, en las segundas partes, es que a partir de que aparece esta noción de democracia liberal, como dice Ari, van a empezar a aparecer un montón de formas de comprender a la democracia dentro de esta concepción. Como dice Ari, democracia participativa, democracia procedimental, democracia elitista, exceso de democracia, democracia de élites, democracia pluralista, horizontal. Vamos a tener de todo para charlar en este sentido. Perdón, sí, ya está, claro, ya está. Acá, en este párrafo, sí, mi amor, perdón. Acá en este párrafo que está acá es el clásico de Bobbio. ¿Ven? El Estado liberal, este es, no solamente es el supuesto histórico, sino también jurídico del Estado democrático. El Estado liberal y el Estado democrático esto lo dice Bobbio, son interdependientes en dos formas. Una, en la línea que va del liberalismo a la democracia, en el sentido de que son necesarias ciertas libertades para el correcto ejercicio del poder democrático. Dos, en la línea opuesta, la que va de la democracia al liberalismo, en el sentido de que es indispensable el poder democrático para garantizar la existencia y la persistencia de las libertades fundamentales. En otras palabras, es improbable, dice Bobbio en 1996, que un Estado no liberal puede asegurar un correcto funcionamiento de la democracia. Y por otra parte, es poco probable que un Estado no democrático sea capaz de garantizar las libertades fundamentales. La prueba histórica de esta interdependencia está en el hecho de que el Estado liberal y el Estado democrático, cuando caen, caen juntos. Esta es una definición que da Bobbio, en la que él, salgo de acá, después le dejo este texto, en la que él intenta de alguna manera justificar, ¿sí?, teóricamente la interdependencia entre democracia y liberalismo en un momento, 1996, en el que el liberalismo es hegemónico y la democracia de los países occidentales es hegemónica, ¿sí? Y entonces fue como el momento épico. Ustedes acuérdense, 1989, la caída del muro, 1991, el fin de la Unión Soviética, y entonces parecía como que él había triunfado esta forma de gobierno y era el final de un ciclo larguísimo, y parecía que esto iba a ser así para siempre en los años del consenso de Washington, ¿correcto? Y Bobbio, que escribió un diccionario de ciencia política, fue como la palabra autorizada para decir esto es así. Nosotros vamos a charlar un montón de esto porque es difícil explicar
todo en una clase. Tenemos que ir viendo año a año o década tras década qué es lo que fue pasando, tanto en términos económicos como sociales, para que conozcan qué pasó en el campo de las ideas políticas, ¿sí? Eh, los años 60, los años 70, los años 90, son todos muy distintos, ¿entienden? Eh, ¿Saben qué haría? Les dejaría este texto, miren, es este. Lo vuelvo a compartir. Es este. Se llama El liberalismo y la definición bobbiana de la democracia, elementos para un análisis crítico. Hace un recorrido de democracia y de liberalismo y explica, por ejemplo, esto que yo les conté de eh, la defensa de la democracia representativa, esa es la de Bobbio, y la condena de la democracia directa, la de Rousseau, ¿sí? La idea de democracia de Rosa Luxemburgo, que es una democracia socialista, que va a aparecer más tarde, el exceso de democracia. Bueno, se los dejaría, después se los voy a dejar. Eh, Después se los dejo. Es cortito. Che, creo que fue mucho, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Estamos? Estamos. Digo como ideas, porque si no Sí, puedo sí. pasar explicando cosas, los voy a matar. Bueno, no sé con qué seguimos después. Eh, Creo ¿Cuándo que seguimos? no decía nada más en el cronograma, Bueno, yo le voy a decir a Ari que pongamos este, que está acá, ¿eh? Miren, se los voy a pasar por. creo. Se los voy a pasar por acá. Es el capítulo 4, ¿eh? Tenemos un chat acá. Lo voy a pasar acá porque los que no vinieron se joden. Mirá lo que te digo. Ah, ¿qué me pusieron? La definición de Ari puso. El respeto y el respeto por la vida del proyecto del prójimo. Ah, sí, esto lo repiten como un mantra. Sí, Está bien, pero dejémoslo para trabajar en el campo de las ideas porque está bien. vos decís que vamos a estudiar a Venegas Lynch. No. Va, no Ah, sé. ¿Qué por sé yo? favor. No, no me molesta. O sea, en ese sentido Iba a les soy hacer un chiste, pero me sincero. arrepentí. No, 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 pero déjelo. también, o sea, Yo es les muy soy. fácil hablar de propiedad privada cuando financiaste dictadura y mataste gente y te quedaste Está con bien, pero escucha. y Escucha lo que te cualquiera. voy a decir. Yo no rechazo la lectura de nadie, porque poder No, leer, pero vamos a estudiar a un asesino, no, no, porque una sabes qué, familia mirá, asesina, esa pará. gente tiene que estar No, presos. no es así, pero si no, no podemos leer a nadie. ¿Eh? Todos los autores que leemos, desde, ¿Usted dice que Bobbio asesinó gente? a ver, Hobbes tenía esclavos. No le Lenin, Lenin seguro que asesinó gente y lo Pero no leemos. lo vamos a leer a Lenin así. ¿Por qué no? Eh, Pero también me retó. Escuchen una cosa. Nosotros no vamos a estar pensando en cada persona por lo que hizo, sino por sus ideas. Y acá este no es un curso ni de indignación, ni somos un curso de moralistas, porque si empezamos a cancelar, no queda nadie vivo. Y está buenísimo poder leer las ideas Que de no los quede demás, nadie. claro, porque hay que leer las ideas de los demás y analizarlas y desmembrarlas, ¿sí? Digamos, sacarles el jugo, ¿entienden? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué lo dice? ¿Con qué, con qué hace puente o conexión? ¿Por qué se decía eso en ese momento? Aparte, si uno lo lee así solo, eh, el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de la no agresión. Yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pero no lo practicaron. No importa, pero nosotros estamos acá trabajando en Porque el campo de tiene las que tener una ideas. coherencia entre quien piense lo que hace. Y No, no no, es no así, porque si podés no, no podemos leer a decir el nadie. proyecto restricto de vida del prójimo y después asesinaste gente, Bueno, desaparecieron, financió dictadura, ya, las entrenaron. eso vos te lo dejás para nosotros acá en el examen, no le vamos a preguntar a nadie qué hizo cada uno en su vida privada, salvo que sea Bueno, importante para la producción de la obra, eso sí, no sé.
Estoy pensando en autores que fueron muy importantes, más por su vida que por su obra. Eso pasa. Pero bueno, justo acá no es el caso, ¿no? La definición me encanta. Sí, es Pasa que yo bonita. no creo, yo en la segunda parte, no sé, a mí me gustaría darlo esto para desmenuzarlo, porque está buenísimo. El tema de la intervención estatal, me gusta trabajar ese concepto, desmenuzarlo. Es más, creo que estuve hablando de esto al principio cuando hablé de cuál es la noción que tenemos de lo público y del Estado y de que el Estado crece independientemente de las ideas. Bueno, tenemos tiempo para charlarlo. Vayamos sin prejuicios, porque si no, no podemos leer a nadie. Todos los autores Bueno, que pero vamos antes, a leer Sartori no tienen... creo que haya matado gente y financiado dictaduras. Tiene una Bueno, cara de bonito. ¿quién? Ayer me vi un video de Sartori. Sí, bueno, Dice, qué sé yo, no capaz sé. que sí. No busqué mucho, pero de Venegas Lynch me consta. Está bien. Pero yo no puedo ni leerlo. O sea, no los puedo ni escuchar directamente. Aparte, inventaron esa universidad trucha que ni ellos se la creen. Está bien. Bueno, oigan, vamos a irnos con estas palabras muy alentadoras y auspiciosas de Noelia. Y bueno, hay las cosas hay que decirlas. La honestidad, como ustedes dicen, no, hay que tener honestidad. Y bueno, ¿qué querés que le diga? No, no te estamos prohibiendo que lo digas. Igual, Y no vamos a hacer eso, no vamos a estudiar nosotros, como repito, digamos, primero que devuelvan lo que robaron y después que piensen. bueno, escuchen. Ari, ¿con qué seguimos después de esto? Porque vamos a seguir con democracia, ¿con qué veníamos después? No, como lo vamos construyendo on demand al cronograma, mañana sábado definimos los textos de la semana que viene. Sí, pero igualmente todo Y esto va a aparecer todo de vuelta. sí, Yo- lo que estaba viendo es que estaba mal el cronograma, Ah, porque yo puse los exámenes, el segundo examen, días que no hay cursada. O sea, el 5 de diciembre terminan ustedes la cursada, entonces adelanté todas las clases una semana atrás. Y fíjense bien el cronograma que adelanté la fecha de examen. Pero sigue habiendo dos fechas tentativas. Después lo cerramos con Ezequiel, qué día. bueno, ¿El primero cuándo es? Y ahí está en el crono. ¿El 27 o el 21? Algo El así. 7 o el 10 se adelantaron. Ah, Ah, ya se bastante. adelantaron, porque era la semana del 20. 7 o 10 de Sí, octubre. sí. Bueno, después lo charlamos y lo definimos. Bien. Sí, y ¿Qué? la semana que viene, mañana sábado, les ponemos los textos para la Sí, semana que viene. sí. Este que les mandé está bueno, este que les mandé acá por el chat, así que se los recomiendo que lo lean, es sencillito y habla un poco de lo que estuvimos hablando hoy. Es importante que retengan esto para lo que viene sobre todo, porque si no hablamos mucho en el aire, ¿saben? Bueno, ¿estamos chicos? Estamos. Bueno, Vamos, buen fin de, gracias por todos los aportes, igualmente. por las Gracias por cámaras A fin de también, gracias. gracias. Chau, chau. Chau, chau. Gracias. Chao.